¿qué tal amigos? Bienvenidos. Les saludo con mucho gusto. Soy su amiga Saraí Zúñiga y en esta ocasión voy a hacer una sesión en conjunto con la página AP Resolve y su página El Rincón de la Hemostasia. El día de hoy vamos a hablar acerca del impacto preanalítico que pueden tener nuestras pruebas de coagulación en la toma de muestra sanguínea. Como sabemos, las fases de laboratorio son muy amplias. Podemos empezar por recordar que está la fase preanalítica, la fase analítica y la fase posanalítica. Existen diferentes estudios que nos marcan que en la fase preanalítica es donde mayor incidencia de errores podemos cometer. Entonces vamos a hablar de un punto muy importante que es la toma de muestra. ¿Qué tipos de dispositivos tenemos disponibles en el mercado para hacer una toma de muestra de calidad? Y bueno, ¿qué impacto puede tener si nosotros no lo hacemos de manera correcta, apegándonos a los estándares y recomendaciones internacionales de calidad? Muy bien, empecemos. Bueno, como sabemos, nosotros podemos hacer diferentes tomas de muestras sanguíneas dependiendo el tipo de sistema que tengamos. Tenemos sistemas aquí ejemplificando que seguramente les serán muy conocidos, pero si ustedes tienen algunos otros en su laboratorio, lo único que tendrán que hacer es acercarse a sus proveedores, pedirles las recomendaciones que tienen vigentes para ese sistema que ustedes están utilizando. Muy bien, empecemos a hablar acerca del torniquete. ¿Qué tipo de torniquete debemos utilizar en nuestra toma de muestra y qué impacto puede tener en nuestras pruebas de coagulación? Aquí tengo dos ejemplos de torniquete, uno muy visual, muy gráfico. Este torniquete, bueno, es el que se recomienda utilizar. Es un torniquete tipo plano, elástico, no va a lastimar el brazo de mi paciente y bueno, además tiene una particularidad muy especial. Tiene un seguro que en el momento en el que yo coloco este torniquete en el brazo del paciente, lo voy a aflojar de esta manera y lo puedo detener. Tiene también otro seguro aquí para que se pueda ir aflojando de manera paulatina. Este es un torniquete recomendado, es suave y bueno, pues este es el que podría recomendarse para la toma de muestra en mi paciente. Por otro lado, seguramente ustedes conocerán este tipo de torniquete. Es una liga de tipo plano que bueno, pues es más convencional y sobre todo en pacientes hospitalizados de los cuales tenemos que estar yendo a la toma de muestra. Podemos recomendar o será más fácil o más cómodo utilizar este tipo de torniquete, puesto que lo podemos lavar. ¿Cuánto tiempo es lo recomendado colocarlo en el brazo de mi paciente? Bueno, el tiempo no debe exceder mayor a 60 segundos y esto es muy importante que ustedes lo tomen en consideración. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos haciendo una presión en el antebrazo de mi paciente, estoy activando todo lo que tenga que ver con la coagulación. Hago una presión y en ese momento hay una vasoconstricción. Quiere decir esto que se están liberando factores importantes del endotelio. Es por eso que debemos seguir las recomendaciones internacionales. En cuanto nosotros visualicemos la vena, debemos retirar de manera inmediata el torniquete y seguir con nuestra toma de muestra. Esto es súper importante que lo hagamos porque existen pruebas muy especiales de coagulación que incluso las recomendaciones internacionales marcan que no debemos utilizar torniquete. Una de ellas es la prueba del dímero D. Si tenemos un paciente al cual le vamos a hacer prueba de dímero D, las recomendaciones nos dicen no utilizar el torniquete. Yo entiendo que existen situaciones en las cuales pues nos vemos obligados a utilizarlo por las complicaciones del paciente. Pacientes edematizados, hospitalizados, pacientes con algún tipo de obesidad se nos complica. Pero bueno, hay que seguir las recomendaciones de los torniquetes, no utilizar el torniquete cilíndrico que puede generar mayor presión en el paciente y esto afectar. Bueno, esto sería en cuanto al torniquete, el cual debemos tener siempre en consideración. Ahora pasemos a lo que es la toma de muestra. ¿Qué tipo de tubo debemos tomar primero? ¿Afecta? ¿No afecta que el tubo sea el azul, que no sea el azul, que sea otro tubo? Miren, les voy a decir, las recomendaciones internacionales nos sirven como una guía. ¿Para qué? Para que podamos estandarizar
todos los procesos que se hagan en el mundo. Y la finalidad es esa, que conforme se trabaje aquí en México, se pueda trabajar en cualquier parte del mundo. Sin embargo, sabemos que a veces las situaciones nos obligan a hacer otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hay pacientes de todo tipo, pero sí debemos apegarnos a las recomendaciones internacionales. Sí sé que se ha dicho muchas veces que anteriormente deberíamos utilizar un tubo que no tuviera aditivo para poder hacer nuestra toma de muestra. Se recomendaba que el primer tubo que se tomara anteriormente sería un tubo de tapón rojo para poder quitar ese factor tisular liberado en la toma de muestra al momento de hacer la punción. Sin embargo, conforme fue avanzando el tiempo, en México desafortunadamente no contamos con ningún tipo de tubo que no tenga aditivo. Todos los tubos que tenemos en México tienen un aditivo que me está activando a los factores de contacto. Y con esto, bueno, pues puedo tener un alargamiento de manera no significativa en el paciente de la prueba del TTPA. Recuerden que con la prueba del TTPA estamos evaluando la vía intrínseca y con esto empezamos a evaluar a los factores de contacto. Entonces es importante que nosotros nos apeguemos a las recomendaciones, puesto que aunque nosotros veamos este tubo de color rojo, el tapón tiene en su corcho activadores de la fase de contacto. Entonces en el momento en el que nosotros hacemos la punción y estamos colocando de manera primaria este tubo, hay una contaminación en el segundo tubo, que sería el tubo de citrato. Si bien es cierto que no en todos los pacientes afecta, seguramente ustedes me podrán cuestionar que si esto no ha afectado, algunos han observado. Les puedo decir con claridad que no hay un estudio que sustente que pueda haber una alteración. Sin embargo, en pacientes normales. Sin embargo, sí ha habido algún estudio, sobre todo en pacientes anticoagulados, pacientes hemoconcentrados o algunos pacientes que tengan cierta peculiaridad, sí me va a afectar el orden de los tubos. Si yo tengo un paciente anticoagulado, si tengo un paciente hemoconcentrado y le voy a hacer pruebas de coagulación, el orden de los tubos será primordial. ¿Por qué? Porque no debo de perder esa relación anticoagulante-sangre y sobre todo no puedo estar preactivando a la fase de contacto. Como no sabemos qué tipo de pacientes nos llegan todos los días a la consulta externa o no sabemos el tipo de diagnóstico que puedan tener los pacientes, será importante que sigamos las recomendaciones internacionales. Entonces, de primer punto, todos los tubos que manejamos en México, todos los códigos de colores que tenemos disponibles, ya sea de esta marca que tengo aquí, que seguramente ustedes conocerán, u otra marca, todos, absolutamente todos, tienen activadores de la fase de contacto. Debemos seguir las recomendaciones para una calidad de muestra óptima. Hablaremos del sistema al vacío, que es una aguja y un holder. En este sistema, lo único que vamos a utilizar sería este dispositivo y el tubo que vamos a tomar de primera intención será el tubo de citrato de sodio. Bueno, en las guías dicen que el primer tubo que se tome será el hemocultivo, pero si no tenemos un hemocultivo que tomar, bueno, pues tomaremos el tubo de citrato. Otro dispositivo que podemos utilizar para la toma de muestra es el sistema alado, que es este dispositivo que yo tengo aquí. Este dispositivo lo único que vamos a hacer es enroscarlo en el Vacutainer y nos queda de esta manera. Al momento de la toma de muestra se recomienda utilizar un tubo de citrato de sodio. Este tubo lo vamos a tomar de primer lugar y este tubo que tomemos se va a desechar. Posteriormente a esto vamos a utilizar otro tubo de citrato que sea el que utilicemos para nuestras pruebas de coagulación. Esto con la finalidad de que lo que utilicemos en la toma de muestra desde el momento de la punción hasta el momento del drenado no se pierda la relación anticoagulante-sangre. Como sabemos o como estamos observando en este momento, este sistema tiene unos centímetros de vacío que pueden ejercer un impacto en el momento de la toma de muestra de las pruebas de coagulación. Esto es muy importante que ustedes lo sigan porque les vuelvo a comentar. En pacientes normales quizá no se vea tan afectada las pruebas, pero en pacientes que sí tienen algún tipo de peculiaridad, esto se va a ver muy notorio. Entonces, bueno, siempre que hagamos el tubo
que utilicemos el sistema LADO. Recordemos que el primer tubo que vamos a tomar será el de citrato de sodio y este lo vamos a desechar. Después, el tubo que seguiremos tomando será otro de citrato que utilizaremos para la determinación de las pruebas de coagulación. Seguido a esto, bueno, pues ya vamos a tomar todos los demás tubos. El segundo tubo que seguirá será el tubo de tapón amarillo o dorado, después el lila. Y bueno, si tenemos más muestras, es conforme las recomendaciones nos dicen. Las casas comerciales se apegan a estas recomendaciones, que son las recomendaciones internacionales para la toma de muestra. Y si ustedes se acercan con sus proveedores de los tubos para toma de muestra y les piden las recomendaciones, seguramente ustedes observarán esto que yo les estoy comentando. Primer tubo, hemocultivo. Segundo tubo, tubo de citrato de sodio. Y bueno, todas las casas comerciales están apegadas a las recomendaciones internacionales de CLCI. ¿Qué pasa con las tomas de muestra con jeringas? Bueno, pues aquí hay una situación muy importante. Existen diferentes sistemas que podemos utilizar una vez que se haya tomado la muestra con jeringa. ¿Podemos hacerlo con jeringa? Sí, sí lo podemos hacer. Siempre, bueno, pues hay que cuidar obviamente la asepsia. Tomar la muestra con jeringa, una muestra limpia. Vamos a utilizar un dispositivo que no lo tienen disponibles todas las casas comerciales y es el Blood Transfer Device. El Blood Transfer Device es un dispositivo que me permitirá hacer el vaciado de la sangre tomada con jeringa a mis tubos que voy a utilizar para el análisis. Este dispositivo tiene una peculiaridad. Es un dispositivo parecido al Vacutainer. La única diferencia es que en el momento en el que yo voy a enroscar la aguja, voy a enroscar la jeringa y esto va a tener un embone aquí perfecto para que yo pueda pues colocar la jeringa de esta manera. Este no es el dispositivo, pero es algo parecido. Y bueno, una vez que yo ya tengo la jeringa de esta forma en el dispositivo Blood Transfer Device, voy a colocar mis tubos de esta manera sin destaparlos por debajo y de esta manera yo voy a hacer la transferencia de la sangre obtenida. Este es un dispositivo que me ayuda de manera muy rápida a poder hacer la transferencia y sobre todo cuidando no destapar los tubos. Yo sé que no en todos los laboratorios y hospitales vamos a tener este tipo de dispositivo. ¿Cómo lo debemos hacer? La recomendación menos recomendada para poder hacer la transferencia a estos tubos sería, si no tenemos este material, pues destapando los tubos, que no sería lo ideal, pero bueno, si no tenemos otra alternativa, tenemos que hacerlo, puesto que tenemos un paciente multifuncionado, difícil de tomar la muestra, y sería como la última alternativa hacerlo con jeringa. Bueno, pues habría que destapar el tubo y vaciar el contenido por las paredes. La sangre de la jeringa obtenida del paciente se debe de vaciar sobre las paredes del tubo. No debemos hacerlo pinchando el tapón porque esto puede generar una hemólisis en la muestra. Entonces no debemos hacerlo así, destaparlo y en el mejor de los casos utilizar el dispositivo de transferencia. Otra recomendación también importante que sería para la toma de muestra que puede tener un impacto directo en los pacientes que tienen una línea arterial, pacientes que tienen catéteres de acceso venoso periférico, como puede ser un catéter en la subclavia o un catéter venoso central. ¿Podemos o no podemos tomar una muestra de ahí para analizar? La respuesta es sí, pero debemos seguir ciertas recomendaciones. ¿Qué nos dicen las recomendaciones internacionales? Hagámoslo primero con la ayuda de un profesional que sepa hacer la toma de muestra de estos accesos venosos. Debemos saber que el manipular este tipo de accesos puede ser peligroso para el paciente, puesto que si no lo hacemos de manera adecuada y cuidando las medidas de asepsia recomendadas, podríamos ocasionarle una infección al paciente. Entonces, esta toma de muestras, si sabemos cómo se hace, pueden hacerla, sigan las recomendaciones de asepsia y seguido a esto, la toma de muestras se debe de hacer con jeringa. Lo recomendado para pruebas de coagulación es drenar de 10 a 15 centímetros de sangre
y después tomar nuestra muestra de coagulación. Es importante esto también porque si es un paciente multipuncionado que ya no hay otra manera de hacer la toma de muestra, bueno, pues que lo hagamos de esos accesos, pero ya sería como en última instancia, siempre buscar una vena y si no la tenemos, bueno, pues acceder a este tipo de vías, pero sí cuidando esas recomendaciones, sobre todo porque es mucha la cantidad de muestra que estamos tomando y al paciente, bueno, pues si está hospitalizado, está en una terapia intensiva, esto puede generarle otro impacto de salud más. Entonces siempre debemos de seguir las recomendaciones, sobre todo en las pruebas de coagulación. Son pacientes que se encuentran anticoagulados porque seguramente están en una situación complicada de salud. Entonces sí debemos de saber qué tipo de anticoagulante les ponen y sobre todo recuerden drenar de 10 a 15 centímetros antes de hacer la toma de muestra de coagulación. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Les agradezco su atención y nos vemos en la próxima. Saludos.